Gracias a mi querida Ana María Cañizares allá en Quito por esta información. Voy a dar la bienvenida a mi invitado de esta noche. Es abogado, es analista, es Marcelo Espinel Vallejo, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador. Bienvenido, gracias por estar aquí, Marcelo. Fernando, buenas noches. Un gusto poder compartir con tu audiencia. Qué amable, gracias. Primero, establecer algo, Marcelo, tu opinión acerca del debate que se llevó a cabo el pasado domingo. Ha sido sumamente criticado, me parece que hubo una carencia total de profundidad en las propuestas. Como siempre, todo el mundo te dice que va a arreglar todo, pero no te dicen cómo. Se perdió mucho tiempo en ataques personales, dejó mucho que desear para los ecuatorianos y finalmente no tienen el soporte, el sustento para conocer el proyecto país que les está presentando cada uno. ¿Opinas igual? Coincido contigo. Vimos en el debate una gran cantidad de qués, muy pocos comos. Tal vez lo positivo fue que los ecuatorianos pudimos ver un nuevo formato de debate, pero sus participantes quedaron debiendo. Se puso en evidencia que desconocían el formato de este debate, así como también no pudieron contarnos a los ecuatorianos cómo van a ejecutar esas propuestas, considerando que únicamente estarán en el cargo durante un año y medio. Por supuesto. Y ahora, te traigo este tema porque ahí puede basarse el elector en el llamado voto útil. Es decir, conozco a fondo la propuesta, proyecto país y cómo es que van a hacer las cosas. No nada más que cuando no se tiene este elemento hay mucha dificultad para definir un voto útil. Ahora, vamos al otro contexto. Vienen sacudidos los ecuatorianos de un gobierno plagado de violencia, con un total descontrol para enfrentar a la misma y a los grupos delincuenciales, y el asesinato de un candidato a la presidencia. Voto emocional. ¿Qué estará pesando más, Marcelo, en este momento en el electorado? ¿Qué crees tú que llevará entonces a tomar la decisión de un elector ecuatoriano el próximo domingo? Sin duda que tenemos una sociedad polarizada y preocupada. Desafortunadamente, en nuestro país no hemos encontrado aún un consenso. Nos seguimos dividiendo entre correístas y anticorreístas. Y lo único que buscamos los ecuatorianos a la larga en este contexto también es alguien que pueda dar propuestas serias para poder combatir esta inseguridad. Inseguridad que no es reciente. Vivimos una espiral de violencia que claramente responde a problemas estructurales que nuestro país ha venido acarreando. Por supuesto, pero te repito, mi estimado Marcelo, la seguridad es el tema. La seguridad lleva una carga emocional que se ve sobrecargada por el asesinato de un candidato a la presidencia, en una ausencia o carencia de fondo en el proyecto país presentado el domingo pasado por parte de los candidatos. ¿Qué pesará más entonces? ¿La emocionalidad para tomar una decisión por quién votar? ¿O hay suficiente elemento, sustento, base para tener un voto razonado y útil? Sin duda que va a pesar la emocionalidad, Fernando. Los ecuatorianos hemos sufrido los embates de la inseguridad que existe en el país en los últimos años y por eso es que gran parte de los candidatos, sobre todo uno en especial, ha centrado su discurso en el combate a la inseguridad. Mi preocupación es que precisamente no hemos abordado adecuadamente estos cómo. Yo no creo que sea suficiente para combatir la inseguridad el tener la voluntad o, como él dice, tener los pantalones. Y eso es lo que preocupa, Fernando. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, Marcelo, ¿cuán peligroso es un voto emocional? Porque el voto emocional no necesariamente es el más inteligente. Sin duda que sí, los ecuatorianos seguimos votando en contra de alguien, no a favor de alguien. Y el resultado que hemos tenido es una desinstitucionalización constante del Ecuador. Nos hemos convertido en un laboratorio de la democracia cada 4 años, en el cual tenemos consejos transitorios, consultas populares o convocatorias de asambleas constituyentes. El Ecuador ha sufrido una debacle en sus niveles de institucionalidad y democracia precisamente como resultado de este voto emocional. Y de ahí vamos a pasar entonces, te lo pregunto también, que era el tercero que planteaba yo, el voto castigo, porque ya lo dices tú, esta mezcla es sumamente explosiva, es un voto por emoción, pero en contra de a quien
responsabilizan o no responsabilizan. Y ahí es donde también quiero profundizar. ¿Qué tanto estará pesando de nueva cuenta un voto castigo? Es decir, no voto por la mejor opción, voto por la contraria al que no tolero, al que no soporto, al que quiero sacar de la jugada, del que me quiero vengar. Vamos a hablar de eso, si te parece, después de la pausa, Marcelo. Hago pausa, regreso, estoy con Marcelo Espinel Vallejo, abogado y analista, además subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, hablando acerca de esto, para que allá en casa los ecuatorianos pues también puedan entender dónde es que están. Esto no es culpa de ustedes, no es culpa de ninguno de ustedes. Las circunstancias del país y lo que ha ocurrido en los recientes meses los llevan a ese estado emocional y mental. Pero cuando uno lo entiende, es tal vez más fácil controlarlo. Es importante hablarlo. Hago una pausa y regreso. Continúo con el abogado y analista Marcelo Espinel Vallejo, quien me acompaña esta noche. Marcelo, ya hablamos de dos de los principales votos en este escenario para los ecuatorianos, ¿no? Estamos hablando de este voto útil y del voto emocional. Pero hay un tercero que has traído a colación que es muy importante y que yo lo mencionaba al principio. Es el voto castigo. Lo tienes claro y así lo has definido. Hay una costumbre, por decirlo así, de votar en contra de, pero no votar tal vez por la mejor opción, sino voy a votar en contra de, voy a castigar. ¿Qué tanto en este escenario tendrá peso desde tu perspectiva ese voto castigo? Ese voto castigo es real y existe, y no solo lo veremos, Fernando, en las elecciones presidenciales, sino también en las elecciones legislativas. Hay que recordar que la última Asamblea Nacional culminó su periodo al momento de ser cesada por el presidente Lasso con apenas el 4% de aprobación. Y eso se ha trasladado no a los integrantes, sino a la institución como tal. Los ciudadanos ecuatorianos votarán no solo en contra de tal vez políticas similares a las que encontraron en el gobierno de Lasso, a los errores de Moreno y a los errores de Correa, sino también en contra de una institución importante para el país como lo es la Asamblea Nacional. Y ahí precisamente en la Asamblea Nacional es donde veo que empieza a haber un movimiento por el voto emocional. Están hablando de la lista 25, si no estoy equivocado, pues es Construye. ¿Le ves alguna diferencia en el peso de la lista 25, que es un voto mayormente emocional, creo yo, en el caso de Construye, a la presidencial? Es decir, ¿en qué gravita la diferencia entre uno y otro? ¿Dónde se ubica más un voto emocional, un voto útil o un voto castigo? ¿En el ámbito presidencial o en el ámbito legislativo, o para ti no hay diferencia? Yo creo que hay variables totalmente distintas, Fernando, y es que al menos los candidatos a la presidencia en su mayoría son conocidos por la población y han llegado a tener un nivel de reconocimiento a lo largo de la campaña. En la Asamblea Nacional tenemos algo completamente distinto. En el caso específico de la lista 25, tal vez al único que reconoce una buena parte de los ecuatorianos, no todo, es a quien encabeza la lista, que es el general Carrillo. Sin embargo, el resto de candidatos son desconocidos para la ciudadanía y lo mismo sucede en otras organizaciones políticas. De esta forma, nosotros vamos a tener una Asamblea Nacional completamente fragmentada e integrada por actores que no son conocidos por la ciudadanía y por ende es mucho más permeable a la corrupción. Ahora, ¿el voto castigo dónde se ubica mayormente para ti? Porque ya lo decías tú. A ver, aquí se castiga 3 gobiernos. Se castiga al gobierno de Correa, se castiga al gobierno de Lenín Moreno y se castiga al gobierno, por supuesto, de Guillermo Lasso. Estás hablando además de 2 corrientes completamente opuestas, corrientes políticas de derecha, de izquierda. ¿Hacia dónde crees que se enfoque entonces este voto castigo? Mira, es tan incierto que hasta las últimas encuestas, por lo menos antes del debate, al menos el 20% de la población aún no había escogido su candidato o no quería contestar. Ese es el nivel de incertidumbre que tenemos frente a esta elección. Yo no creo que al día de hoy podamos determinar hacia dónde se está orientando el votante ecuatoriano y como ha sucedido en las últimas elecciones, probablemente ninguna encuestadora latine, sino que el ecuatoriano ese día, haciendo caso tal vez a su corazón o a su hígado, vaya a votar, acuda a las urnas y decida quién es el futuro presidente del Ecuador. Realmente el escenario es muy incierto, Fernando, y sobre todo lo acontecido en la semana pasada con Fernando Villavicencio, así como también el debate, podría tener cierta incidencia dentro del electorado.
Sí, lo creo. Ahora, ¿ves a alguien dentro de estos candidatos que pudiera irrumpir sorpresivamente? Y te lo digo, Marcelo, porque va a estar de acuerdo conmigo. Últimamente, las encuestas, incluido Estados Unidos y Latinoamérica, han fallado. Bueno, acabamos de ver el caso de Milei, ¿no? En Argentina. Están fallando, están equivocándose catastróficamente. Lo vimos en Guatemala con el movimiento Semilla, con Arévalo. Entonces, yo ya no les hago caso a las encuestas. Digo, de todas formas no les hacía mucho caso porque depende de quién la pague, es que normalmente sale aventajado. Pero, ¿crees que hay alguien que puede irrumpir sorpresivamente? Mira, yo coincido contigo, las encuestas desafortunadamente ya no son una herramienta para orientar nuestro voto, sino que se han convertido en una herramienta de marketing político. Y ojo, estas encuestas están jugando con algo que es muy sagrado, que es la democracia. Creo que es hora de debatir al respecto, de poner reglas a las empresas encuestadoras de tal manera de que no sucedan estos fenómenos que estamos viendo a escala global. Ecuador no se aleja de esta realidad, desafortunadamente. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver que un candidato irrumpa sorpresivamente? Sin duda que sí. A la larga no creo que el debate de por sí haya influido en el votante, pero sí las consecuencias del impacto a lo largo de esta semana. Creo yo que fue claro que el candidato Topic tuvo un desempeño que fue bastante destacable frente a otros candidatos que también causaron sorpresa, como fue el caso de Daniel Noboa. Otto Sonnenholzner también con un buen desempeño, pero probablemente no le sea suficiente. Se puede evidenciar una falta de estrategia. Y algo que también llamó muchísima la atención, tal vez en forma contraria a lo que tú planteas, Fernando, es Luisa González, la candidata del correísmo, que probablemente no logró conectar con la ciudadanía porque únicamente limitó su discurso a esta nostalgia del correísmo y no a tener una propuesta realmente técnica Ajá. y con propuestas concretas. Sí, lo decía yo hoy en la mañana en la junta editorial con mi equipo, les decía, y bueno, si nos está viendo Luisa, y cuidado con sus asesores, porque cuando usted está hablando en el gobierno de Correa, en el gobierno de Correa, en el gobierno que, bueno, pero y entonces, y cuando el gobierno de Luisa, no, es todo era en el gobierno de Correa, gravísimo error de asesoría ahí, y por supuesto de presentación. Es el gobierno de Luisa el que viene, no el de Correa. Me parece un error grave. Topic, lo que pasa es que tiene muy clarito el objetivo, es el tema de seguridad. Y sí, Noboa, como dice Marcelo, de Noboa se habló mucho positivamente de Noboa. A Otto siento que le hace falta, es como esa gelatina que todavía no acaba de cuajar, necesita llegar al punto. En fin, estos son los escenarios, estos son los análisis que debe tomar en cuenta para tomar sus decisiones. Ojalá le haya servido de algo. Marcelo, por lo pronto agradecerte y nos estamos viendo pronto porque se sumará al equipo de la cobertura que haremos el domingo de la primera vuelta allá en el Ecuador. Conmigo, por supuesto, estará analizando todo el desempeño electoral de esa jornada. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Ha sido un gusto. Buenas noches.